Hola, bienvenidos a Efficiency Trading and Investments. Soy Miguel y en el día de hoy vamos a dar una clase de economía premium, yo diría, pero para el ciudadano de a pie, em, para predecir un poco cuáles son los mejores y los peores momentos del mercado, predecir cómo está la economía de sana, qué es lo que se viene en los próximos meses, años para la economía y con lo cual para las empresas y con lo cual seguramente para tus inversiones. Ya os avanzo también que en este vídeo vamos a tocar un poco incluso el tema inmobiliario, que es algo que no tocamos mucho en el canal. Eh, Hoy, como siempre, vamos a tocar cosas que afectan a todo tipo de inversiones, bolsas, materias primas, criptomonedas, etcétera. Pues vamos a meter un poco del tema de la vivienda hoy. Ese será el bonus del vídeo. Entonces, el indicador que os traigo hoy para ello es ni más ni menos que la curva de tipos de interés. ¿De acuerdo? Ahora os explicaré de dónde sale todo esto, qué significa todo esto, ¿vale? No os preocupéis. Pero es uno de los mejores predictores de las crisis en las últimas décadas, ¿vale? Aquí ya os avanzo, pequeño spoiler. Vemos un gráfico que esta curva de tipos de interés que os cuento, cada vez que se ha invertido, cada vez que ha pasado por debajo del cero, vemos los periodos en gris, que son periodos de recesión económica. Ahora os explico todo esto. Vamos allá, vamos desde el principio. Mm, ¿Qué es la curva de tipos de interés? Pues bueno, aquí estamos viendo, os explico mejor lo que estamos midiendo primero de todo. Lo que mide esto es el tipo de interés que a ti te da el gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, por tú prestarle tu dinero, ¿vale? El gobierno de Estados Unidos para abarcar nuevos proyectos, hacer crecer el país, mejorar el país, etcétera, 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 pagar a sus empleados, etcétera. Muchas veces no tiene todavía el dinero suficiente y lo que hace es emitir deuda, ¿vale? El gobierno pide deuda a los ciudadanos, a las empresas, a otros gobiernos, incluso a quien esté interesado en prestarle su dinero, y se compromete a que en función del tiempo que tú le prestes tu dinero, él te devolverá un tanto por ciento, ¿vale? Entonces, el gobierno emite bonos de corto plazo, que son meses, de 2 años, 5, 7, 10 años, 20 y 30 años, ¿vale? Entonces, en función del bono que tú compres y con lo cual del tiempo que tú le prestes el dinero al gobierno, el gobierno te va a pagar un tipo de interés, te va a pagar más o menos interés en función del tiempo que tú le dejes tu dinero. ¿Qué sería lo normal? No lo que estamos viendo en la foto, ya os lo avanzo. Lo normal es que la curva de tipos de interés, que por cierto estamos viendo de 3 meses, el primero que os decía, hasta 30 años, y aquí estamos viendo el tanto por ciento de tipo de interés, lo normal que sería que tú a más tiempo prestes tu dinero al gobierno, el gobierno te pague más tipo de interés. ¿Vale? Porque tú pues, le estás dejando tu dinero más tiempo, pues que mientras más tiempo te pide el dinero prestado, más te tiene que pagar a cambio, porque es un mayor sacrificio por tu parte, ¿vale? Esto sería lo normal, sería lo que pasaría en una economía sana, ¿vale? Esta curva, esta línea roja sería así, raca, hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ya estamos viendo que hay algo raro aquí, ¿vale? Estamos viendo que hay en algunos periodos que la curva se invierte incluso o que está muy plana, ¿vale? Ambas señales son malas. No hace falta que la curva esté al revés. Si la curva es plana o es rara, ya es algo pasa en la economía. Ahora os lo explico, ¿vale? Recordemos una vez más. Lo normal sería que la curva estuviese alcista, que mientras más tiempo tú le prestas el dinero al gobierno, más te paguen. Entonces, ¿cómo es que mediante esta curva de tipos de interés nosotros podemos predecir daños y crisis económicas? Os lo voy a explicar. Aquí estamos viendo que a 2 años y a 10 años está el tipo de interés igual o incluso menor a 10 años que a 2 años, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿por qué se produce esto? Vamos a explicarlo y esto es lo que quiero que entendáis del vídeo. A ti el gobierno te está diciendo, vale, si tú me prestas tu dinero a 2 años vista, yo te doy pues aproximadamente un 2,8, por ejemplo, menos del 3, te doy un 2,8% anual
de ese dinero que tú me prestas. Es decir, si tú me prestas 100 euros por 2 años, yo de aquí a 2 años te voy a devolver esos 100 euros, pero te voy a pagar dos y algo de euros por cada año que tú me has prestado el dinero. Y cuando pasen 10 años te voy a prestar incluso un poquito menos. O sea, te voy a devolver un poquito menos de tipos de interés durante esos 10 años, ¿vale? ¿Por qué se produce esto? Porque el gobierno sabe que a corto plazo va a haber dificultades en la economía, ¿vale? El gobierno sabe que están pasando X cosas, lo que hablamos en otros vídeos anteriores, las subidas de tipos de interés, si no los habéis visto, iros a la lista de vídeos que os dejaré al final de este vídeo. El gobierno sabe que está pasando algo, X motivo, por el cual en los próximos años va a tener difícil devolverte ese dinero porque la economía de su país va a estar mal, porque las empresas lo van a pasar mal y no van a generar dinero y puede ser que haya despidos y que haya gente en el paro que no pague impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta curva, en vez de ser así, en el corto plazo la han subido mucho, ¿vale? Aquí está la anomalía. La anomalía no está en los 10 años. La anomalía está aquí, esta subida tan grande en el corto plazo, en los próximos 2 años, ¿vale? Repito, esta curva, si fuese así, todo sería normal. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno te está diciendo, no, yo a 2 años, puf, te voy a pagar este tipo de interés si me prestas el dinero, porque, ¿por qué? Porque, o sea, te subo el tipo de interés porque yo necesito que me prestes ese dinero este tiempo, porque lo voy a pasar mal, ¿vale? Porque no voy a tener ingresos de mis ciudadanos, de las empresas de mi país, entonces necesito que tú durante este tiempo me prestes mucho dinero y a cambio yo te pago un tipo de interés alto. ¿Vale? Porque no solo yo voy a necesitar ese dinero, sino que va a ser más arriesgado para ti prestármelo, va a haber un mayor riesgo de que yo no te lo devuelva. Y ya avanzamos que sería una catástrofe que Estados Unidos no devolviese ese dinero, ¿vale? Entonces, yo te subo mucho el tipo de interés para que tú en época de vacas flacas me prestes tu dinero y no tengas, o te pago un precio a cambio de que tú estés arriesgando el prestarme tu dinero, ¿vale? Te subo ese tipo de interés en este plazo que yo creo que va a haber crisis y luego ya no, yo luego creo que de aquí a 10 años habremos solventado la situación de la forma que sea, ¿vale? Y entonces, pues ya aquí normalizo la curva y te pago menos tipos de interés, no te pago más tipos de interés a los 10 años que a los 2 años, porque yo en el momento que te voy a tener que recompensar por el riesgo que estás corriendo y que voy a necesitar el dinero es aquí, ¿vale? Sé que la explicación ha quedado un poco difusa, pero bueno, espero que se haya entendido. Em, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo el gobierno está subiendo mucho los tipos de interés, por lo que contábamos en vídeos anteriores de que la inflación ha subido mucho y ellos tienen que utilizar alguna herramienta para aflojar para aflojar la economía y que bajen los precios de todo, ¿no? Y enfriar la economía. Entonces, esa herramienta son los tipos de interés. El gobierno te pone muy difícil que tú te endeudes para hacer cosas, para comprar cosas, para abarcar nuevos proyectos, para contratar empleados, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, con esa dificultad el gobierno pretende que el consumo se reduzca y que con lo cual bajen los precios de las cosas, porque no olvidemos que el problema actual es la inflación, es que todo está muy caro y eso el gobierno lo tiene que combatir, pero el gobierno ya baja los tipos de interés en el futuro porque sabe que mediante esta subida de tipos de interés la inflación va a bajar, los precios de las cosas van a bajar, la economía a la larga se va a normalizar y entonces volvemos a la curva normal, ¿no? Y ya no te pago tanto tipo de interés. Em, os digo de nuevo, esto es una aplicación para el ciudadano de a pie, espero de verdad que se haya entendido. Si no lo entendéis hoy, no os preocupéis, este es otro de los mensajes que quería transmitir en este vídeo. Probablemente no entendáis este concepto a la primera, no os preocupéis, vamos a hacer muchos vídeos más en el canal explicando todo esto, ¿vale? Y además os dejo también en esta lista de vídeos un vídeo muy bueno en el que os explico cómo formaros, ¿vale? Para que vosotros entendáis estas cosas. Entonces, no os preocupéis si no lo entendéis hoy, está bien que os introduzca yo ya el concepto, ya lo iréis asimilando con el paso del tiempo, ¿vale? Tranquilo. Solamente tenéis que saber que si la curva de tipos no es alcista, es por algo, es porque el gobierno trama algo, porque saben que va a haber una crisis, ¿vale? Y volvemos a lo que os decía antes.
En este gráfico también de la Reserva Federal de San Luis, que es uno de los mejores predictores del mundo de la economía en general, ¿vale? Em, Vemos cuando esa curva se ha invertido. Aquí lo vemos con el comparación del 2 años versus 10 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo normal? Que el precio esté, que el gráfico esté por encima. ¿Por qué? Porque a ti a 10 años vista te pagan más que a 2 años vista, ¿vale? Entonces, cuando eso cambia, que te están, cuando el gráfico está por debajo, que te están pagando más el gobierno por prestarle tu dinero a 2 años que a 10 años vista, ¿vale? Con lo cual es una situación anómala. Entonces, aquí vemos que cada vez que el tipo de interés del bono a 2 años ha sido superior al tipo de interés del bono a 10 años, ¿vale? Es decir, que la línea está por debajo. Poco tiempo después ha venido esta época en gris, que es una recesión económica, ¿vale? Lo cual me lleva al siguiente punto del vídeo que yo quería contaros. Desaceleración, mejor dicho, aceleración económica versus desaceleración económica versus recesión económica, ¿vale? Os pongo estos tres puntos para que vosotros veáis cómo puede estar la economía. Aceleración económica, todo va bien, la economía cada año crece, con lo cual las empresas cada año crecen, las empresas producen empleo, contratan a más gente, crean nuevos proyectos, se desarrollan nuevos servicios, se desarrollan nuevos productos, la economía evoluciona, la economía va hacia arriba, ¿vale? Ergo, las bolsas van hacia arriba y los activos de riesgo en general van hacia arriba, ¿vale? Eso es estado número uno de la economía. Estado número dos de la economía. Desaceleración económica, que significa que la economía está creciendo, pero cada vez a ritmo más lento. Es decir, las empresas, si os pongo un ejemplo súper sencillo, las empresas, si los años anteriores contrataban cada año a 10 empleados, 12 empleados, 14 empleados, ahora van a empezar a contratar menos empleados cada año porque siguen creciendo, siguen necesitando contratar empleados, pero a menor ritmo, los tienen que contratar a menor ritmo porque ya no van a crecer de una forma tan directa, tan potente como en años anteriores, ¿vale? Entonces, eso ya, bueno, no es mala señal, no significa que la economía vaya mal, sino significa que la economía va peor que en otros momentos que iba todavía mejor, pero todavía está yendo bien, ¿vale? Y escenario número 3, que es el preocupante, que es el que se da cuando las curvas de tipos de interés se invierten, porque el gobierno lo sabe. El escenario número 3 es el de la desaceleración, el de la recesión económica, perdón. Recesión económica, escenario número 3. Em, ¿Qué significa la recesión económica? Significa que la economía decrece, que las empresas no contratan empleados, las empresas despiden empleados, pues las empresas em, tienen menos demanda externa, tienen más difícil endeudarse para crear nuevos productos, nuevos servicios, la gente les compra menos, se encuentran por ejemplo, también la inflación les influye, se encuentran que cada vez los productos y los servicios que tienen que comprar son más caros, entonces todo esto les lleva a decrecer, con lo cual las empresas echan a la calle a sus empleados u otras empresas más pequeñas quiebran directamente, desaparecen, ¿vale? Entonces esto se produce en una recesión económica que es el peor de los casos de la economía, ¿vale? Y son en los casos en los que vemos que las bolsas caen directamente, que las bolsas, los activos de riesgo en general, bolsas, criptomonedas, etcétera, caen. No olvidemos que las criptomonedas son, excepto Bitcoin, que es una cosa diferente, las criptomonedas son empresas del sector blockchain al final, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que ha pasado en las bolsas a continuación, cada vez que la curva de tipos se ha invertido, que ya lo hemos explicado hasta ahora, y cada vez que había una recesión, ¿vale? Yo he marcado en el SP 500, que como sabéis es la bolsa de referencia mundial, esos periodos, ¿vale? Estos momentos de aquí, 80, 80 y algo, 90 y pocos, 2000 y 2008, ¿vale? Los he marcado con una línea blanca, lo podéis hacer vosotros mismos, y vemos lo que ha pasado cada vez después de esa inversión de la curva de tipos de interés y posterior recesión económica, ¿vale? La bolsa ha caído. Vale que luego la bolsa ha seguido subiendo siempre, pero en esos momentos las bolsas caían, ¿vale?
Entonces, vamos a ver un poco cómo eran esas caídas, ¿vale? Si tú inviertes en bolsa, tienes aquí una caída del 20 y pico por cien, aquí tienes otra caída, que aquí se dio un poco más tarde la señal, pero bueno, se dio también. No siempre es inmediato esto, de hecho tarda unos meses en darse, pues la economía tiene sus procesos. Aquí cayó un 18%, aquí hay una caída mucho más severa, mucho más rápida en tiempo, que es de un 30 y pico por cien. Eh, Aquí vemos una caída de un 50% y aquí vemos una caída de un 58%, 57%. Hay una cosa extraña aquí, ¿vale? Aquí que cada vez las caídas son más grandes. ¿Por qué cada vez las caídas son más grandes? Eso es raro. Pues os voy a decir yo el motivo por el cual las caídas son más grandes. Estábamos hablando del tipo de interés que a ti te pagan los gobiernos eh, por tú prestarles su dinero, es decir, el precio de la deuda, lo que tiene que pagar el gobierno por endeudarse. Gobiernos, hemos hablado de los gobiernos como referencia principal, pero luego los bonos, la deuda hipotecaria y la deuda empresarial funcionan igual, ¿vale? Entonces, ¿por qué las caídas son cada vez más grandes? Porque esto es, os presento esos tipos de deuda que yo os contaba, ¿vale? Deuda pública, que es la deuda gubernamental, deuda hipotecaria, la deuda de la vivienda, la deuda del ciudadano y deuda corporativa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cada vez hay más deuda, ¿vale? Y como cada vez hay más deuda, como cada vez los gobiernos, las empresas, las personas se tienen que endeudar más, pues por eso cuando los tipos de interés suben, cada vez hace más daño a las bolsas, porque tienen más deuda. Y si a ti te ponen esa deuda más cara, más tienes que pagar y más daño a nivel económico te hace, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí estamos viendo que en el momento actual, 0,08, ¿vale? Ya la curva de tipos está invertida, ya el tipo de interés del bono a 2 años es mayor al tipo de interés del bono a 10 años, ¿vale? Entonces se ha dado ahora una inversión de la curva de tipos de interés. Pongo esta porque es la clásica, es la que todo el mundo mira, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta vez ya el mercado se ha venido avanzando de antes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Aquí, si nos vamos de máximos a mínimos, de momento hemos caído solamente un 20%, ¿vale? Y me vuelvo a este gráfico. Aquí tenemos más deuda que nunca. Por cierto, aquí tengo datos hasta 2020. 2021, evidentemente, esto ha seguido creciendo, ¿vale? No he encontrado el gráfico actualizado, pero no me hace falta para lo que os quería contar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, con todo esto, predecimos que el mercado seguramente vaya a seguir cayendo en los próximos meses. Aunque, como veíamos en la curva de tipos, el gobierno siempre predice que nos vamos a recuperar. ¿Vale? El gobierno siempre predice que a largo plazo yo te bajo el tipo de interés porque necesitaré que me presten menos dinero y tu riesgo por prestarme ese dinero será menor. ¿Vale? Y al final, pues bueno, lo que predecimos a muy largo plazo es que los mercados seguirán subiendo. Pero como inversores nosotros tenemos que encontrar el mejor de los momentos para invertir, ¿no? Y tenemos que predecir esas caídas para nosotros comprarlas cuando sea el momento dado. Entonces, hay gente, os traigo este otro gráfico que habla de la tasa de desempleo, ¿vale? Ahora os explico por qué. Hay gente que dice, pero Miguel, eh, la economía está muy bien porque el empleo hay casi pleno empleo en el mundo, ¿vale? Yo os traigo los datos de Estados Unidos, pero bueno, ya sabemos que el mundo baila al son que Estados Unidos canta y esto se replica alrededor del mundo. Hay gente que dice, pero Miguel, ¿cómo puedes decirme que se va a venir una crisis con las empresas a pleno empleo si yo no conozco a nadie que esté en paro todavía, si mi empresa va bien, mi empresa me está pagando, mi empresa me ha ascendido, mi empresa me ha subido el sueldo, estamos contratando? Bueno, ¿qué pasa con el empleo? Os lo voy a explicar. Volviendo al ejemplo ese que os explicaba de que las empresas cuando hay una recesión tienen que despedir personal. Las empresas al final de un ciclo económico grande es normal que estén a tope de empleados y que la tasa de desempleo esté en mínimos como lo está ahora, ¿vale? Es normal que en momentos antes de una crisis
el ciclo económico está acabando y las empresas están en el momento álgido, están con más empleados que nunca, ¿vale? Y de hecho la bolsa, si nos volvemos, estaba en máximos históricos hasta hace poco. Ahora, el desempleo se produce a posteriori, se produce cuando el daño en la economía ya el desempleo se produce después de que la inflación suba, después de que las empresas empiecen a notar esos daños, esos decrecimientos y esa menor demanda por parte de sus clientes, em, por el mero hecho, es decir, todo esto se produce después, el desempleo se produce después de todo esto por el mero hecho de que las empresas vienen con ahorros. ¿Vale? Las empresas tienen ahorros ahora, las empresas siguen teniendo ahora dinero, siguen teniendo proyectos, siguen teniendo necesidad de contratar empleados para hacer cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando las empresas de repente empiezan a ver que la economía va mal y que la gente no les compra sus productos, se ven forzadas a tirar de sus ahorros, pero lo último que hacen es despedir empleados. ¿Vale? Entonces, cuando ya la empresa va mal, que no se puede permitir el mantener a sus empleados, lo último que hace es despedir a gente, porque despedir a gente es un proceso muy costoso y luego si la tienes que contratar es un proceso súper costoso en tiempo y en esfuerzos también, ¿vale? Entonces, el desempleo es algo que viene a posteriori de las crisis, ¿vale? Las empresas por naturaleza intentan sobrevivir. La empresa no te despide el día, hacen mal, pero la empresa no te despide cuando se predice que va a haber una crisis. La empresa te despide cuando no puede más, cuando ya no da beneficios, cuando ya no hay dinero para pagarte, pero la empresa va a luchar, obviamente, por mantenerse grande y por mantenerse haciendo proyectos y creando productos, dando servicios, ¿vale? Entonces el desempleo aparece después. Cuando se provoca una crisis, al principio todo está muy bien, todo el mundo está empleado, la tasa de desempleo es mínimo, ¿vale? Pero ¿qué pasó? En las veces posteriores, ¿vale? Nos veíamos veíamos en los periodos de recesión que vemos en gris, que es ahí cuando el desempleo crece, ¿vale? Pero veníamos de puntos mínimos siempre antes de una recesión, repito, periodo en gris, recesión económica, el desempleo estaba en mínimos siempre, mínimos y sube la recesión, 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 crisis del 2000, mínimos y sube la recesión, crisis del 2008, estas ya las recordaréis, mínimos y crisis del COVID y sube el desempleo como no había subido nunca antes, que aquí fue un poco diferente porque aquí hubo un crash tremendo muy inmediato. Mínimos en desempleo otra vez. Eh, Inversión de la curva de tipos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues todo indica que va a haber una recesión económica y que el desempleo subirá, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, consejo ya personal, consejo de amigo, si estáis en una empresa grande, curraoslo y mantened vuestro puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí el contenido principal del vídeo de hoy y ahora me voy con el bonus, ¿vale? Em, yo estaba buscando el precio de la vivienda para enseñároslo porque vamos a machear todo lo que os he explicado previamente al vídeo ahora para aplicarlo también no solo en las inversiones, no solo en la bolsa, sino también en el negocio inmobiliario, en el real estate, ¿vale? En vuestra compra de vivienda. ¿A vosotros qué os interesa cuando os compráis una vivienda? O- a la mayoría de vosotros que no tenéis el dinero para pagarla al contado. A vosotros os interesan dos cosas. Os interesa que el precio de la vivienda esté barato y os interesa que el tipo de interés sea bajo, ¿vale? Porque si antes hablábamos de cuando el gobierno pide dinero prestado, pero el tipo de interés cuando el gobierno lo establece alto, para ti a la hora de pedir una hipoteca también es alto, ¿vale? También sube. Y a las empresas, cuando piden también préstamos para hacer sus proyectos y sus cosas, también les sube el tipo de interés, ¿vale? Los tipos de interés suben en todos los ámbitos, ¿vale? En el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial y en el ámbito hipotecario, porque se suben para enfriar la economía, para poner difícil que la gente compre las cosas y que los precios de las cosas bajen, ¿vale? No olvidemos esto. Esto ya viene explicado en vídeos anteriores, pero bueno, lo refresco. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que machear vosotros? Esas dos cosas, ¿vale? El precio de la vivienda versus los tipos de interés. Entonces, primero de todo, esto es el precio de la vivienda, este gráfico que veis aquí, US
House Price Index, el precio de referencia de la vivienda a nivel mundial, porque este es en Estados Unidos, ¿vale? Obviamente no en todos los países es así, y ahora vamos a ver un contraejemplo de esto, que va a resultar familiar a alguno de vosotros. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora el precio de la vivienda está en máximos históricos, mucho más allá de que la burbuja del 2008, ¿vale? Y los tipos de interés están subiendo. No compres vivienda ahora. No te olvides de que aquí el negocio es siempre comprar barato y vender caro todo. Todas tus inversiones en bolsa, tus inversiones en inmobiliario, todo. Todo funciona igual. Tienes que comprar barato y vender caro. Y si pides dinero prestado, tienes que pagar esa deuda de que te hayan prestado el dinero lo más barata posible. ¿Vale? Entonces, si ahora están subiendo los tipos de interés y está el precio de la vivienda en máximos, no compres ahora vivienda ni loco. No se te ocurra comprar vivienda. ¿Qué es lo que tú tienes que esperar para enganchar el mejor momento posible para comprar vivienda? Pues lo que pasó aquí, primero, número uno, que el precio de la vivienda baje, obviamente. Y número dos, que los tipos de interés bajen también, ¿vale? Para que tú cuando pidas dinero prestado, cuando te hipoteques para comprar esa vivienda, tú pagues el mínimo de deuda posible, ¿vale? No es lo mismo tener, imagínate que tú te compras una casa por poner números redondos, 100.000 euros o 100.000 dólares, que ya os digo yo que eso es baratísimo, estás comprando un cobertizo, una choza. Pero bueno, por poner números redondos, que siempre son más caras las casas ahora ya por desgracia. Si tú tienes un tipo de interés de un 3%, ¿vale? Tú tienes que devolver 3.000 euros por ese préstamo. Sin embargo, si tú tienes un tipo de interés del 6%, tú tienes que devolver 6.000 euros, es el doble, ¿vale? Ahora, vamos a poner el tipo de interés en una vivienda de 400.000 euros, que es lo que están costando ahora más o menos las viviendas, por lo menos en el país donde yo vivo, ¿vale? Em, si tú de esos 400.000 euros tienes que pagar un 3% de interés, estás pagando 12.000 euros. Ahora, si tienes que pagar un 6% de tipo de interés, no estás pagando 12.000 euros, estás pagando 24.000 euros. ¿Vale? Que eso puede ser cercano a lo mejor al salario de un año de una persona, ¿vale? Con lo cual, obviamente, la variable más importante es el precio del activo que estás comprando, de la vivienda, pero no seas tonto, también piensa en los tipos de interés, ¿vale? Y luego los tipos de interés también tienen la opción de que tú puedes coger a tipo de interés fijo o variable, ¿vale? Entonces, si ahora compras una vivienda, por lo menos cógelo variable cuando los tipos de interés hayan subido mucho, cógelo variable y si te lo permite tu banco o quien te preste el dinero, pásalos a fijo cuando los tipos de interés bajen, ¿vale? Em, pero ya os digo, yo ahora mismo no compraría vivienda ni loco, porque están máximos históricos y porque los tipos de interés están subiendo, ¿vale? Entonces, eso es Estados Unidos. Obviamente, mira el índice de tu país, ¿vale? Porque si nos venimos a España, ¿vale? En España es una excepción, es diferente. ¿Por qué? Porque en España la crisis del 2008 fue mucho más significativa que en otros países, porque fue una crisis desatada por bancos y por tema inmobiliario, y aquí en España nos ganábamos la vida. O sea, en España el índice del IBEX 35, la bolsa española, está compuesta sobre todo o en gran parte por bancos, por empresas del sector bancario, y hubo la crisis del sector bancario y además en España toda la clase baja trabajaba en la construcción, o sea, se construían casas para más gente, o sea, para más gente de la que había, o sea, había más casas que población, entonces no tenía sentido ninguno lo que estaba pasando, y España tuvo una crisis en 2008 de la que nunca se ha recuperado. Si tú te vas a mirar la bolsa española, es muy parecido a este gráfico, ¿vale? Todavía no llegamos a los máximos históricos, no hemos vuelto nunca a los máximos históricos de 2008. Entonces, ahora en España, obviamente yo supongo que también bajará el precio de la vivienda, ¿no? Porque o sea, siempre la dirección es la misma, aunque la intensidad no sea la misma. Es decir, si la economía se va al traste a nivel mundial, los precios de las cosas bajan y los precios de las casas bajan, ¿no? Em, pero bueno, aquí en España no es tan mala idea comprar una vivienda como lo es en Estados Unidos, que hemos visto el gráfico que está en ultra mega máximos históricos, que esto es una burbuja de la hostia. Aquí no se compra, aquí se vende, ¿vale? Yo si fuese un ciudadano estadounidense y yo tuviese una casa, yo la vendía y me iba de alquiler un tiempo o algo, o sea, ya os lo digo, o me compraba una casa más pequeña o algo y luego ya cuando bajasen los precios me compraría otra vez una casa de las mismas condiciones y haces hay una inversión
de miles y miles y miles de euros o de dólares, ¿vale? O sea, para que nos demos cuenta un poco de lo que es controlar la economía. O sea, no solamente esto es comprar bolsa y criptomonedas y salir ganando dinero, sino que si tú tienes un capital más elevado o no, tú puedes jugar hasta con el precio de tu vivienda, si quieres, ¿vale? Y yo conozco inversores que lo han hecho y les ha salido muy bien y han ganado muchos miles de euros con estas jugadas. En fin, es todo por hoy, ¿vale? Ha sido un vídeo intenso, yo lo sé, ha sido un vídeo difícil. No os preocupéis que os voy a traer muchos más vídeos hablando de estos temas y lo vamos a hacer de una forma mucho más esclarecedora. Y además en este canal os doy fuentes también para que os empecéis a familiarizar con estos conceptos, ¿vale? Os doy también las herramientas para que vayáis aprendiendo estas cosas. Con lo cual, si hoy no habéis asumido todos los conceptos, no os preocupéis que tarde o temprano los vais a acabar asumiendo si os suscribís a mi canal y seguís los vídeos que voy publicando. Espero que lo hagáis. Un saludo y nos vemos en el siguiente.